Seguimos conversando en Proeconomía y Finanzas con el director del INE, Iván Ojeda. Director, la consulta ahora tiene relación con todo lo que va aparejado a este dato. A partir de estos números se pueden retomar o se pueden seguir o se pueden iniciar políticas de desarrollo, porque si bien hablamos de datos que hacen a la pobreza basados en números de programas sociales, también es importante el desarrollo para estas familias, es decir, contar con ingresos seguros durante todo el año para poder salir de ese lugar donde están. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de todo lo que el gobierno o los gobiernos hacen o dejan de hacer. Sí. En ese sentido, uno de los componentes importantes, por supuesto, de las políticas públicas tienen que ver con la ayuda directa económica a las familias. Pero eso ayuda a mitigar, a ayudar a que esas familias también puedan progresar, puedan salir de ese estado de vulnerabilidad. Estas políticas públicas también son acompañadas por otras, como por ejemplo las del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tienen que ver con generar más fuentes de trabajo. También las obras públicas, la construcción de viviendas, todos ellos contribuyen también a que la gente encuentre un empleo que sea más sostenible, que tenga calidad y por supuesto también un mayor acceso a la salud y a la educación. Cuando que la educación es algo fundamental y es el cimiento del desarrollo de cualquier país en el mundo. En el caso de la pobreza, usted mencionó al principio de la nota, director, digamos, los ámbitos múltiples que abarca. Es decir, en el caso de datos de pobreza y pobreza extrema, hablamos de la monetaria, pero la pobreza está vinculada a muchos elementos. ¿Y en eso cómo estamos a nivel país? Es así mismo, Omar, la pobreza tiene muchos rostros. Sí. La pobreza es bidimensional. Justamente por eso es que surge toda una nueva teoría, la teoría de las capacidades del Premio Nobel de Economía del 98, Amartya Sen, que dice que todas las vidas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos, humillaciones que tienen que ser, digamos, analizados más allá de solamente el ingreso económico. Tienen que tener una mirada global multidimensional. El Paraguay, desde el 2021 también, a través del Instituto Nacional de Estadística, el Comité de Pobreza Ampliado y la Universidad de Oxford, con su iniciativa de desarrollo humano y pobreza, ha desarrollado el índice de pobreza multidimensional con 4 dimensiones. Una dimensión de salud, otra de educación, otra de empleo y otra de vivienda. Y actualmente decimos que el 13% de los hogares en la República son pobres multidimensionales, o mejor dicho, en términos sencillos, que sufren 4 o más carencias en simultáneo. También otra medida digamos, de pobreza, ¿por qué no llamarla así? Son las necesidades básicas insatisfechas, que son las carencias en 4 dimensiones. Si el hogar, digamos, no tiene acceso a agua potable, o si en el hogar existe un niño que no esté asistiendo a la escuela, o si existe algún analfabeto, si ese hogar tiene o no algún perceptor, si ese hogar también tiene, digamos, un servicio de eliminación eficiente de agua. Entonces, todo esto se estudia en las necesidades básicas insatisfechas. Actualmente, el Paraguay tiene al 28% de los hogares de la República midiendo esto desde 1982, sí, donde prácticamente el 90% de los hogares tenían NBI. Y Iván, si puedes repetirnos el número que mencionó recién, porque casi perdimos contacto. Hablaba de un porcentaje del 28%, si no escuché mal. Sí, cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, hablamos de que el 28% de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Entonces, INE trabaja con recopilación de datos
cruzamiento de datos de muchísimas instituciones dentro del país. La consulta tiene que ver con el proceso inverso. ¿Qué instituciones recurren al INE para conocer esos datos procesados por parte de ustedes y tomar decisiones políticas, decisiones que puedan llevar a, digamos, de alguna manera, trabajos de desarrollo para estas comunidades? Nosotros estamos a disposición de todas las instituciones públicas, de la academia y por supuesto de cualquier usuario, pero en nuestro rol de ser coordinadores del Sistema Estadístico Nacional tenemos mesas temáticas, como por ejemplo la mesa de pobreza, en donde participan todas las instituciones que atienden esa temática, o la mesa de energía con las instituciones de la temática, o también tenemos una mesa técnica de mercado laboral, tenemos otra de población y así tenemos 17 mesas técnicas en donde el INE y también las instituciones del sistema compartimos información, analizamos la coyuntura, evaluamos políticas públicas y según la misión de cada institución se diseña una política pública, se implementa y posteriormente se monitorea. Con esto podemos medir el impacto de estas políticas públicas y también podemos ver en qué podemos mejorar. En relación a lo que dicen los expertos, los especialistas, tanto que trabajan en el INE como los consultores internacionales, ¿cuál sería el promedio ideal de descenso por año? Yo no sé si esto se puede calcular o no, para ir bajando este índice que todavía es alto en Paraguay. Si bien en relación a nuestra población por ahí no es demasiado, pero tiene mucho peso. Sí, realmente nadie quiere que exista la pobreza. La pobreza es un fenómeno que existe en muchas partes del mundo, en algunos países con mayor intensidad, en otros con menos intensidad. La realidad del Paraguay es que en el año 2002, por ejemplo, estábamos en niveles de pobreza de prácticamente el 60% de la población en pobreza monetaria. Hoy hemos reducido a un 20%. En el caso de la pobreza extrema estamos en torno a 4 y como el número ya es menor, obviamente hay gente afectada, pero como estamos en 4 ya solamente con políticas públicas muy focalizadas vamos a poder bajar la pobreza monetaria. Los institutos nacionales de estadística y los formuladores de políticas públicas a nivel mundial permanentemente estamos viendo cómo medir nuevos fenómenos que se dan en el mundo, con el avance de la tecnología, con la evolución del mercado laboral, con la aparición de fenómenos como la pandemia, epidemias, etcétera. Entonces, la cifra ideal es que no exista la pobreza, pero son fenómenos presentes en todo el mundo y el desafío nuestro es dar los insumos para la formulación de políticas públicas, Omar. Precisamente mencionó la pandemia. ¿Cuál fue la situación en términos generales que se dio en nuestro país durante ese proceso de pandemia y cómo, si hubo recuperación posterior a lo que fue previo a la pandemia? Sí, la pandemia del COVID-19 lastimosamente llegó al Paraguay el 11 de marzo del año 2020. Sí. A partir de ahí fuimos prácticamente a un parate económico que afectó mucho el mercado laboral, el ingreso de las personas, el empleo de las personas y obviamente bajamos en muchos aspectos, el desempleo aumentó, la pobreza también tuvo un aumento, existieron planes de mitigación y después vino la recuperación, el efecto rebote, en donde ya todo el mercado laboral, todas las unidades económicas de los 3 sectores se volvieron a activar y eso implicó un reporte. Pero no solamente la pandemia es lo que afecta al desarrollo normal de una economía, sino que también los shocks climáticos que existen en nuestro país. El Banco Mundial decía que cada 5 años tenemos picos de calor, sí, y también cada 10 años tenemos inundaciones cíclicas recurrentes. Entonces, estos también son fenómenos climáticos que afectan el desarrollo de la economía. Hoy vemos un escenario optimista, estamos en un escenario de perspectivas positivas, el Paraguay está creciendo, veíamos el informe reciente también de un crecimiento de 4.2 para este año.
somos uno de los 3 países que más va a crecer en la región durante este año. Tenemos grado de inversión, para que la gente entienda que el grado de inversión, la importancia que tiene de los cerca de 190, más de 193 países que existen en el planeta, solamente 60 tienen grado de inversión. Y el 80% de la inversión del mundo va a esos 60 países. Y solamente queda un 20% de la inversión del mundo que va, digamos, al resto de los países. Entonces, tenemos un horizonte positivo, hay buenas perspectivas, y que Dios quiera que no tengamos shocks climáticos, de que sigamos avanzando en la misma manera que lo venimos haciendo, de que estas políticas públicas también sean sostenibles y vamos a tener más buenas noticias de las que hoy estamos publicando. Director, antes de terminar la nota, ¿podría repetirnos los datos actualizados que mencionaba al principio sobre pobreza en porcentaje, en cantidad de habitantes, para también mencionar la incidencia que ha tenido el programa Hambre Cero en estos datos? Es así mismo, ya el presidente de la República reiteraba que fueron 270.000 personas las que salen de la pobreza y 91.000 salen de la pobreza extrema. Actualmente el Paraguay tiene una incidencia del 20.1% de pobreza, que influye o afecta a 1.189.000 personas. En el caso de la pobreza extrema, afecta al 4.1% de la población, es una población de 244.000 personas aproximadamente. Director, ya ahora sí, lo último. Distribución geográfica de estos números, ¿tiene a mano, es decir, aquellos departamentos en donde hay mayor presencia de personas que tienen necesidades insatisfechas? Sí, por supuesto que sí. Si hablamos de pobreza monetaria, vimos en esta publicación un cambio en el ranking. Siempre cada Zapá encabezaba digamos, como el departamento más pobre. Hoy está Concepción con digamos, encabezando el ranking de departamentos más pobres con un 37.8% de pobreza. En segundo lugar está Caaguazú con el 30.8%. En tercer lugar ya está Caazapá, en segundo lugar Caazapá con 29, en tercero Caaguazú con 30, Itapúa y también Canindeyú están en torno al 30%. Obviamente la pobreza tiene rostro de zona rural, sí. Las zonas rurales son las más afectadas por el fenómeno de la pobreza monetaria, Omar. ¿Qué pasó en esos lugares para que se dé este cambio, director? ¿Ustedes también manejan esa información y esos datos? Por supuesto que sí, hay muchos factores. El desenvolvimiento de la economía, la dinámica del mercado laboral, también la posibilidad de que la gente haya mejorado sus ingresos y ese ingreso haya sido superior a la inflación. Acá la inflación juega un papel preponderante. La contención de la inflación hace de que los ingresos de las personas, digamos, mantengan su valor real. Y, por supuesto, también vemos que las políticas públicas de contención de la pobreza han ayudado muchísimo para que la gente salga de la pobreza y también para que un grupo importante no caiga en la pobreza monetaria. Ahora sí, director, gracias por el tiempo para Canal Pro. Gracias, Omar, a vos, gracias al canal y un saludo a la audiencia.